Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos al curso de investigación cualitativa y cuantitativa en la investigación. El primer tema que vamos a desarrollar en esta semana 1 y 2 es el siguiente: el enfoque cuantitativo y cualitativo en la investigación. Claro está, referido pues a la educación. En ese sentido, os doy la bienvenida. Y en el siguiente proceso de clases vamos a tratar temas tales como el aspecto epistemológico, en el enfoque cuantitativo, cualitativo, tipos de investigación en ese sentido y técnicas e instrumentos. Antes de empezar me gustaría tratar un tema muy especial, empezar con una frase del autor Andrés Oppenheimer, un libro muy interesante. Os recomiendo leer Crear o Morir, pues les va a brindar a ustedes la oportunidad de tener tal vez algunas ideas de investigación y ver algunas iniciaciones e innovaciones de muchos artistas nacionales e internacionales. Bueno, la idea es la siguiente: investigar es como pagar por adelantado por lo que vas a encontrar. Muy interesante. Pues para comenzar os debemos mencionar que la investigación en general es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y también empíricos que se aplican para poder estudiar un fenómeno en particular, que es lo que vamos a lograr en este proceso de aprendizaje. Pues muchos de ustedes tienen muchas ideas fuerzas, algunas alternativas de solución para poder solucionarlo frente a su práctica pedagógica. Pues esas ideas fuerza vamos a hacerlas realidad e investigación. Es el propósito de este curso. Y mediante esas ideas fuerzas que ustedes tengan, pues vamos a orientar si su idea va más orientada a la investigación cuantitativa o cualitativa. En ese sentido vamos a hablar sobre el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo. Pues este proceso es muy rígido, secuencial, pero ¿en qué aspecto? Secuencial probatorio. Y por lo tanto pues no se puede saltar ningún periodo, debe ser exacto. Y se orienta pues en la comprobación estadística, numérica, y por lo tanto se enfoca en un análisis estadístico. Pues está basado en el positivismo, que es lo que vamos a ver más adelante dentro de los aspectos epistemológicos. ¿Qué más podemos mencionar sobre el enfoque cuantitativo? Pues debemos mencionar que busca las relaciones causales entre las variables. ¿A través de qué? A través de la prueba de hipótesis. Es por eso que la investigación cuantitativa tiene esta necesidad de medir la magnitud de los fenómenos, o mejor dicho, para poder comprenderlo mejor, medir los problemas de investigación. Nosotros cuando vamos a investigar, todos tenemos la oportunidad de investigar, no solo investigadores, profesores, ustedes estudiantes tienen la oportunidad de poder investigar. Ese es el propósito de estar en una universidad, en un centro de estudios, como la casa, como una mansión de conocimientos, tantas ideas, tantas anécdotas que uno puede vivir dentro de ella, que lo están viviendo ustedes a puertas tal vez ya de salir más adelante. Es la siguiente, ¿no? Siempre encontramos problemas, sobre todo referido a nuestra especialidad de inglés. Para ello ustedes, estoy seguro que muchos de ustedes resuelven esos problemas a través de una experiencia, a través de una estrategia innovadora o una alternativa de solución. Pues esa alternativa de solución puede ser planteada en una investigación. Esta investigación puede ser pública, puede ser compartida con muchos. Entonces eso lo hace tal vez significativo. Sigamos con la investigación cuantitativa. Pues lo que le interesa más en ese sentido es obtener un resultado exacto, como les había mencionado. Pues los instrumentos deben ser establecidos previamente, los instrumentos de evaluación que se van a realizar o instrumentos que va a ser en tu investigación. ¿Y qué es lo que la caracteriza más a esta investigación cuantitativa? Pues es la hipótesis. Sí o sí.
frecuentemente se trabaja con una población grande, pequeña, no influye mucho ello. Pero se cabe mencionar que el investigador utiliza a la muestra. ¿Para qué usa pues o para qué utiliza la muestra? Para poder luego generalizarla, para ver si esta muestra es representativa. ¿Qué quiere decir eso? Para poder medir si que ha influido o no positiva o negativamente la aplicación de tal o instrumento dentro de esta población. Para entenderlo mejor, vamos a brindar algunos ejemplos referidos a nuestra especialidad. Por ejemplo, este tipo de preguntas se hace para este tipo de investigación cuantitativa. ¿En qué medida la aplicación, vamos a ponerla así, una aplicación muy conocida, Kahoot, influye en la comprensión de textos en estudiantes del cuarto año de una institución educativa X en la ciudad de Tango? ¿En qué medida esta aplicación influye, positiva o negativamente? Pero quiero saber cómo influye. Un proceso de un resultado exacto, ¿de acuerdo? Y hacerlo aún más específico sería mejor. Por ejemplo, ¿en qué medida influye la aplicación Kahoot en el proceso de comprensión de textos en el tema presente simple en estudiantes del segundo año de nivel secundario del colegio Santa Ana, Rosa Ara, etc.? Otro tipo de pregunta: ¿en qué medida, por ejemplo, esta aplicación, en qué medida el uso de esta aplicación ESL Video tiene relación con el rendimiento académico de la habilidad del listening? Entonces ahí que voy a medir la relación, si es significativa o no. Y esa significativa va a ser pues a través de una experiencia y un experimento que vamos a realizar. ¿Listo? Continuamos. Tenemos ahí ahora el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo ustedes lo pueden observar ahí, pero de todas maneras tenemos algunas ideas fuerza que es necesario pues escuchar y luego comentar y discutir sobre ello al respecto. Este paradigma o este enfoque cuantitativo pues es obviamente muy diferente al cualitativo, porque se basa en la fenomenología. ¿Qué quiere decir eso? Y eso es algo que también vamos a ver más adelante también. Pues la fenomenología significa sentir. ¿Y qué se refiere de sentir? Pues busca conocer los sentimientos del sujeto o el individuo a quien se va a investigar. En ese sentido, déjenme comentarles que en la investigación cualitativa se orienta a investigar la actitud, el comportamiento, la percepción de las personas. Es decir, prioriza, da como prioridad la conducta humana. Como aporte sobre este enfoque cualitativo, pues se inicia con un proceso que comienza con ¿qué? Con el análisis de los hechos. Estos hechos pueden ser obviamente empíricos, y en ese proceso desarrolla una teoría a la cual se va a afianzar. ¿De acuerdo? Es por eso que cada uno de sus elementos son muy importantes y tienen una relación tan directa y estrecha con ello. La fenomenología, tenemos la hermenéutica, que también el enfoque cualitativo es naturalista. Todo eso lo vamos a tratar durante el paso de este semestre. En este caso, sobre el enfoque cualitativo, pues no se enfoca de lleno en prueba de hipótesis ni nada. Puede que tenga o puede que no es una obligación en ese sentido. Pero de todas maneras, la investigación cualitativa pues es más flexible, como ustedes pueden darse cuenta en el proceso de redacción, de leer el documento presentado. Pues se basa más en lo lógico y en un proceso inductivo, muy diferente al cuantitativo, que es deductivo. ¿Y qué quiere decir inductivo? Que comienza desde lo particular a lo más general. Y ustedes ya sacan su propia cuenta sobre lo deductivo. Pues sus muestras que se van a trabajar particularmente son pequeñas, ¿no? Un grupo determinado de personas, como estudios de caso, pero no son para nada homogéneas. ¿De acuerdo? Los estudios de caso son muy pequeños, pero tanto la cuantitativa también puede ser
una población muy pequeña, no hay problema. Por eso se debe hacer pues una aplicación, un desarrollo pues aplicativo experimental. Eso sí se podría hacer. Eso ya vamos a ir aprendiendo con el tiempo. Ahora, ¿qué más debemos mencionar sobre este enfoque cualitativo? Pues como se dieron cuenta, más se basa en un aspecto de métodos de recolección. Está muy abierto a la imaginación, a la creatividad del investigador. También tiene una relación, pues, ¿no? ¿Qué tiene la relación? El investigador con la unidad de estudio, ¿de acuerdo? Pues casi ya para culminar, en lo general se puede decir que la investigación cualitativa es naturalista, como les había mencionado. ¿Qué quiere decir ello? Porque estudia los fenómenos en su ambiente natural, ¿sí? En ese sentido, pues no manipula nada de variables. ¿Por qué? Porque se enfoca más en un aspecto interpretativo, porque intenta entender. ¿Qué cosa intenta entender? Los fenómenos o el problema de investigación de acuerdo al significado que le dan las personas. Ya para culminar, algunos ejemplos referidos a la investigación cualitativa sobre nuestra carrera profesional. Tengo ahí 2 preguntas para ustedes que les va a ayudar mucho para entender un poco mejor y formularse sus propias preguntas. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud de los estudiantes referente a la evaluación a través de la aplicación Kahoot? No les voy a decir otra porque quiero que me pregunten. Hay una mejor que Kahoot. Vamos a poner Kahoot. Nuevamente, ¿cuál es la actitud de los estudiantes de tal colegio X referente a la evaluación a través de la aplicación Kahoot? ¿En qué me estoy enfocando? En la actitud. ¿Cómo es esta actitud? ¿Positiva? ¿Negativa? Me estoy enfocando en las personas, en mi grupo de estudio, no en un resultado específico, sino en la persona. Una pregunta más. ¿Cuál es la percepción de los estudiantes de 4º año de la carrera profesional de inglés o idioma extranjero en el uso de esta herramienta o del uso de la herramienta Pear Deck en el desarrollo de sus clases? Y eso es lo que estamos usando, esta herramienta Pear Deck. Y ese es un tema para mí, para investigación. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la percepción de los estudiantes? ¿Esta percepción es positiva, negativa? ¿Influye positivamente o no? Muy bien, continuamos con la propuesta epistemológica tanto en el enfoque cuantitativo y cualitativo. En estos puntos, en el enfoque cuantitativo solo tenemos uno, que es el enfoque positivista. En el caso de la situación del enfoque cualitativo tenemos 3, el cual es la hermenéutica, la fonología, la fenomenología y la interacción, que lo vamos a ver. Ahora continuamos con el enfoque positivista. En este enfoque el investigador cumple un papel de observador, pero desde afuera, tanto a la realidad social y humana. ¿Por qué el investigador cumple un papel desde afuera? Porque su posición de este investigador, o sea, ustedes y mi persona, es una posición neutral y que sus valores en ese sentido pues no influyen en los resultados de esta o próxima o futura investigación. Pues el principal factor de este pensamiento es que se encarga de la comprobación de la prueba de hipótesis, como le hemos mencionado anteriormente. ¿De acuerdo? En ese sentido, tal vez para culminar, el positivismo asume que existe un método específico, que es decir, método científico. Además, el cual el sujeto puede acceder a conocer de una manera absoluta. ¿Sí? Frecuentemente se conoce que esta investigación cuantitativa del enfoque positivista se realiza para ciencias naturales y de educación. No olvidemos de ello. Para continuar tenemos en el caso de la investigación cualitativa la situación de la hermenéutica. La hermenéutica es un factor muy importante a conocer, muy fundamental dentro de la investigación cualitativa, pues nos mencionan que el caso de la hermenéutica se encarga de comprender tal vez en un sentido un documento, un acontecimiento,
e incluso aquellos detalles que tal vez un autor olvidó mencionar a través de su libro o a través de un personaje. En este sentido, podemos concluir que la hermenéutica es la interpretación, comprensión y explicación de una manera objetiva de los textos, ¿de acuerdo? El cual nos va a ayudar a la interpretación de diversos textos que enfrentamos día a día, ya sea narrativos, literarios o artículos científicos, tesis y otros. Continuamos con el siguiente punto, que es la fenomenología. En este sentido, el investigador pues procura establecer un contacto directo con el sujeto, con un grupo de estudio, a investigar. ¿Para qué? Para de esa manera poder comprender el fenómeno mencionado. En ese sentido, pues, la fenomenología tiene la preocupación en el sentido de mostrar la descripción que supone un rigor. Pero tal vez para entenderlo un poco mejor, podemos mencionar que la fenomenología pues es la aplicación de fenómenos dados a la conciencia. Es el estudio de las esencias. En ese sentido, para la culminación y conclusión de lo mencionado, podemos decir que la fenomenología estudia casos concretos. Es un método reflexivo, descriptivo y exigente, con un rigor ya mencionado pues científico. Y finalmente tenemos el interaccionismo simbólico, que su nombre propio lo dice, simbólico. La importancia del interaccionismo simbólico para esta situación de la investigación cualitativa es su énfasis distinto sobre la importancia de símbolos y lo fundamental de los procesos interpretativos, generados a base de ¿qué? Generados a base de interacciones. Pues el proceso metodológico que sigue el interaccionismo simbólico es lo siguiente, ¿no? Que las personas actúan en relación a las cosas a partir de un significado que tiene cada quien. Eso es cierto. Luego de ello, pues el contenido de las cosas se define de acuerdo a la interacción social que el individuo tiene en sociedad. ¿Para qué? Para que finalmente impliquen el contenido, que este contenido sea trabajado y modificado a través de un proceso tal vez de traducción y evaluación que el individuo use cuando trabaja las cosas que se encuentre. Finalmente puedo comentar pues que este método está basado en la interpretación de las acciones a partir de los elementos que se encuentran, de acuerdo a la situación social que se deba de estudiar. Continuamos con el siguiente punto, aproximación a la realidad y al objeto de estudio. En ese sentido nos vamos a enfocar en la metodología cuantitativa y cualitativa. Cabe mencionar que en este aspecto cuantitativo, como hemos mencionado, el objeto de estudio es lo más importante, tal vez también llamado, como en el texto lo han observado, cuerpo teórico. Pues esta vez este objeto de estudio vamos a poder tener un resultado específico, como a través de la formulación de hipótesis que hemos evidenciado durante el texto hasta ahora, ¿no? Que es lo más importante, poder comprobar esa hipótesis. Para ello nos menciona pues que la recolección de esta información, que obviamente es cuantitativa, se orienta a través de ¿qué? De conceptos empíricos, ¿no? Que esos conceptos empíricos lo más importantes que son medibles, ¿de acuerdo? Y con ese sentido, pues con los conceptos teóricos que nosotros realizamos en el proceso de investigación, se construyen las hipótesis conceptuales. Claro está. Perfecto. Luego de ello nos observamos que habla mucho del que se sigue un procedimiento. Este procedimiento es hipotético deductivo. Y nos cuenta ahí el procedimiento que se debe de hacer. Una vez se tenga ya la información específica, se continúa con la ¿qué? Con la operacionalización de las variables, el cual nos permite tener un orden específico de todo el trabajo de investigación realizado. Luego de ello se hace el recojo de datos que hemos hecho, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para luego procesarlos estadísticamente. Luego de ello vamos a interpretar los resultados. Entonces estos datos empíricos constituyen la base. ¿Para qué? Para la prueba de
hipótesis, y los modelos teóricos fundamentados en este caso por el investigador, ¿no? Porque existen muchos tipos de necesitación del enfoque cuantitativo, ¿no? Eso es la investigación aplicada, experimental, cuasi experimental, pre-experimental y demás. Por otro lado, tenemos el aspecto cualitativo, pues como se ha mencionado, se caracteriza porque capta. ¿Qué es lo que capta? La realidad social a través de los ojos. Entonces lo más importante aquí son las personas que son investigadas, el grupo humano que es investigado. ¿Por qué? Porque el investigador en esta situación, en este caso, induce las propiedades del problema que se está estudiando a partir de una forma que oriente y además interprete, para que de esa manera pues las personas con las cuales se están desenvolviendo en esta realidad sean examinadas. Pero lo más importante tal vez en este enfoque cualitativo sobre la realidad y el objeto de estudio que se está dando para poder investigar es que busca, eso es lo que me agradó tal vez más, busca conceptualizar sobre la realidad. ¿Con qué? Se basa en el comportamiento, en los conocimientos, actitudes, los valores que se guían en el comportamiento de las personas estudiadas. Y hablamos en un punto muy importante de los conocimientos, ¿no? Pero ¿por qué recurren tal vez a esos conocimientos, a esa teoría? Pero no recurren como un punto de referencia para poder generar hipótesis, a diferencia del enfoque cuantitativo, sino lo ve como un instrumento de guía en el proceso de investigación desde sus etapas iniciales. Gracias. Continuamos con el siguiente punto, relación sujeto-objeto. En el enfoque cuantitativo nos mencionan que hace una separación tajante entre el sujeto que conoce y el objeto o realidad observada. Entonces, cuando sucede eso, nos permite que esa observación que se ha tenido, pues obtener a través de él o ello resultados que nos permiten actuar sobre ellos, ¿de acuerdo? Que en ese sentido nos permiten a nosotros, investigadores, tener un éxito en el resultado obtenido de esta investigación. Por otro lado, tenemos el enfoque cualitativo, que nos menciona que tiene una mayor tendencia a examinar al sujeto, la persona investigada, en su interacción con el entorno en el cual éste pertenece, y en función, pues, claro está, de funciones de comunicación en el cual este sujeto participa, tanto en relaciones humanas, interacción e integración del individuo, ya sea pues como todo acto social. Continuamos con el siguiente punto, que es la objetividad. En este aspecto de la objetividad, pues en el enfoque cuantitativo es un poco más sencillo de poder comprenderlo, porque sabemos que se orienta, tanto en el enfoque positivista, en poder medir los datos cuantitativos, pues esto constituye el procedimiento empleado para alcanzar la objetividad, la veracidad de los resultados obtenidos a través de un análisis estadístico. Punto. En cambio, en el enfoque cualitativo, como se menciona, la idea fuerza está en la diapositiva, ¿no? Porque se logra mediante la transparencia del investigador. Es importante, claro que sí. Pues ese sentido nos ayuda sobre todo al investigador conocer un poco más sobre la percepción de los acontecimientos que está aconteciendo dentro del entorno donde este sujeto que está siendo estudiado se desenvuelve. El sujeto mencionado quiere decir a la persona que se está analizando o al grupo social que se está analizando o trabajando. Por otro lado, para culminar, tenemos el proceso metodológico. En ese entonces tenemos, como están evidenciando, el enfoque cuantitativo. En el enfoque cuantitativo, pues el orden mencionado es el correcto y el más común para usar, el cual nos dice lo siguiente: tiene teoría,
como sabemos es deductivo, no es inductivo. Luego de ello, antes de generar la hipótesis, obviamente tenemos nuestros objetivos y nuestros problemas. Frecuentemente el problema va relacionado como pregunta y la respuesta o tiene que ir relacionado con los objetivos, y la respuesta de esta pregunta son las hipótesis que vamos a validar a través de un análisis estadístico y resultados obtenidos si las hipótesis que se han mostrado pues han sido válidas, han sido correctas, van a ser tal vez nulas, etc., y ver el grado de significancia de los resultados obtenidos. Luego de ello tenemos la operacionalización, lo cual nos permite tener un orden en la investigación, tener en un solo cuadro tal vez los instrumentos, los métodos, las preguntas, hipótesis, objetivos y demás. ¿Cómo se evidencia? Pues ya he explicado un poco de ello. La recolección de datos a través de encuestas, exámenes, entre otros. Luego el procesamiento de la misma, pues estadísticamente a través del CPS, Excel, formulario de Google y demás. Y finalmente los resultados, y para ello nos lleva la interpretación del mismo. Y para concluir tenemos en el presente el enfoque cualitativo. En el enfoque cualitativo hay que tener en cuenta el cuadro mostrado. Ustedes me lo están viendo a través del PowerPoint. Pero además hay un aspecto importante considerar dentro del enfoque cualitativo, pues tiene también ciertas fases. La primera fase que hay que considerar tal vez en la investigación cualitativa es, como todo, una investigación, la idea. Luego de ello un planteamiento del problema, claro que sí. La inmersión inicial en el campo, para luego continuar con la concepción del diseño de estudio que se quiere dar a conocer, porque tanto el aspecto cualitativo tiene más tipos o formas de poder llegar, ¿no? ¿De acuerdo? Sabemos que en el enfoque cuantitativo tenemos, por decirlo, experimental, preexperimental, cuasi experimental, correlacional, y de igual manera hay ciertos tipos para considerar de diseño e investigación en el aspecto cualitativo, que son diferentes. Luego de ello tenemos la definición de la muestra inicial del estudio y acceso a ellas, para luego procedir con la recolección de datos, el análisis de los datos también, ¿de acuerdo? Interpretación de los mismos, para finalmente la elaboración del reporte de los resultados. En ese sentido, sabemos que de todas maneras vamos a tener que hacer un aspecto estadístico, pero el enfoque cualitativo se enfoca de lleno, recuerden, ¿no?, a la persona, a la percepción, a las actitudes de este grupo humano. Listo. Que hemos combinado. Esta es la bibliografía tomada. Bueno, es un gusto, espero que hayamos comprendido más. Y de todas maneras estamos, luego del video, interacción, discusión del mismo tema para poder comprenderlo mejor.